Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta cápsula educativa en donde vamos a discutir el tema de la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Lo primero es recordar el concepto teórico para después hacer unas aplicaciones prácticas. La elasticidad cruzada de la demanda nos indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante el cambio porcentual en el precio de otro bien. Técnicamente es lo que se muestra en pantalla. Esto a su vez se puede desglosar como la cantidad del bien X2 menos la cantidad demandada del bien X1 entre QX1. Lo mismo aplicaría para el caso del precio. Para sacar esa variación de la cantidad demandada del bien X y la variación del precio del bien Y. En definitiva, nos dice cómo cambia la cantidad, nos dice en definitiva el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada de X ante un cambio porcentual en el precio del bien Y. Esta elasticidad nos puede dar lugar a estos dos posibles resultados. Si el resultado del cálculo es positivo, estaríamos en presencia de un bien sustituto. Por ejemplo, si sube el precio de la margarina, aumentará o tenderá a aumentar el consumo de la mantequilla. En este caso, sube una variable y sube la otra. Más por más da más. De ahí el resultado positivo. O al revés, si baja el precio de la margarina, disminuye o tenderá a disminuir el consumo de la mantequilla. Es decir, menos por menos nos vuelve a dar más. De ahí el resultado positivo. Otro ejemplo alternativo sería la Coca y la Pepsi Cola, que son bienes rivales, son bienes sustitutos, de tal suerte que si sube el precio de la Pepsi Cola, tenderá a aumentar el consumo de la Coca-Cola, por ejemplo, y viceversa. Si este resultado nos da negativo, estaríamos en presencia de bienes que son complementarios. Por ejemplo, si sube el precio de la tinta para imprimir, se tenderá a reducir el uso de la impresora. En este caso, sube una variable y baja la otra. Más por menos da menos. De ahí ese resultado negativo. O viceversa, baja el precio de la tinta para imprimir y aumenta el consumo de la impresora. Menos por más da menos. En definitiva, sí, este resultado nos estaría mostrando un bien que es complemento. Veamos un ejemplo. Suponga que el precio de la pizza es constante y que se venden 9 pizzas por hora. Por su parte, el precio de la hamburguesa sube de 1.5 a 2.5 dólares. No hay otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de pizzas vendidas aumenta a 11 por hora. Nos piden calcular la elasticidad cruzada de la pizza por la hamburguesa y de acuerdo a lo anterior ver si la pizza es un bien sustituto de la hamburguesa o al revés. Entonces eso es lo que vamos a estimar. Para ello vamos a anotar los resultados que nos da el ejercicio. Por ejemplo, tenemos la cantidad consumida de pizzas pasa de 9 a 11 pizzas por hora. Y de la misma manera tenemos el precio de la hamburguesa que pasa de 1.5 a 2.5. Ambas variables aumentaron, lo cual sin hacer la operación ya sé que son bienes sustitutos. Vamos a ver, supongamos entonces sabemos que la fórmula de la elasticidad cruzada nos dice el cambio porcentual en la cantidad, en este caso, demandada de pizzas ante un cambio porcentual en el precio de la hamburguesa. Anotamos los datos que nos da el ejercicio y lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores en esta fórmula. A la hora de reemplazarlos, bueno, vamos a obtener este resultado. Sí, aquí por ejemplo podríamos multiplicar extremos por extremos y medios por medios, es decir 2 por 1.5 y 9 por 1, o bien como hice en este caso que es dividir 2 entre 9 que me da 0.22 y 1 entre 1.5 que me da 0.66. La ventaja de hacerlo por este último método, dividiendo directamente, es que ya nos da la variación porcentual. Sí, ese punto 22 es la variación que experimenta la cantidad demandada de la pizza. Y el punto 66 es la variación que experimenta
el precio. Si lo multiplicamos por 100 sería el 22% de aumento en la cantidad vendida de pizza, y si multiplicamos ese 0.66 por 100 nos da la variación que experimenta el precio, en este caso 66%. Vean en los datos cómo pasa de 9 a 11, esto es el 22%, y cómo pasa el precio de la hamburguesa de 1.5 a 2.5. Esto es un incremento del 66%. A la hora de hacer este cálculo nos da 0.33, que es un resultado positivo, lo cual estaría diciéndonos que se trata de bienes que son sustitutos, que son bienes rivales, bienes que compiten. En este ejemplo, sí, es positivo, lo cual indica que la pizza es un bien sustituto de la hamburguesa. Y técnicamente se puede entender como que un incremento en el precio de la hamburguesa del 66% incentivó la compra de pizza en un 22%. Veamos otro ejemplo. Suponga que el precio de un automóvil es constante y que se venden 30 coches al mes en una pequeña ciudad. Por su parte, el precio de la gasolina sube de 15 a 20 pesos por litro. No hay otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de autos vendidos desciende a 28 por mes. Nos piden lo mismo, es decir, calcular la elasticidad cruzada de la demanda, y nos piden también interpretar si los autos con respecto a la gasolina son bienes sustitutos o complementarios. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos da el ejercicio. Por ejemplo, sabemos que las ventas de coches caen, pasan de 30 a 28. Y por el otro lado, el precio de la gasolina sube de 15 a 20. Es decir, una variable sube y la otra baja, lo cual nos estaría indicando que el resultado va a ser positivo, porque menos por más da menos. Entonces, sin hacer el cálculo ya sé que son bienes complementarios. Pero vamos a hacer el cálculo para ser más precisos. Entonces, anotemos los resultados que nos da el ejercicio, que aquí se muestran, y recordemos que la fórmula de la elasticidad cruzada de la demanda no es más que la variación porcentual que experimenta, en este caso, la cantidad comprada de coches ante una variación porcentual en el precio de la gasolina. Lo que hacemos es proceder a sustituir estos valores en esta fórmula y bueno, nos daría este cociente. Este cociente salió de dividir 2 entre 30, que es menos 0.066, entre 5 entre 15, que nos da 0.33, ¿sí? Lo mismo podríamos obtener, el mismo resultado se obtiene ya sea multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Pero la ventaja de hacerlo así como lo acabo de calcular es que nos da directamente la variación porcentual, nos da la variación que experimenta el consumo. Por ejemplo, en este caso, este menos 0.066, si lo multiplicamos por 100, nos daría que la cantidad de coches cae en un 6.6%, y si multiplicamos ese 0.33%, nos estaría diciendo que el precio de la gasolina subió en un 33%. De hecho, ahí lo podemos corroborar con los datos, como la gasolina pasó de 15 a 20 pesos, es decir, un incremento del 33%, y cómo cayeron las ventas de automóviles, cayeron de 30 a 28, es decir, un 6.6%. A la hora de hacer este cálculo vemos que el resultado es negativo, es de menos 0.2. Por lo tanto, en este ejemplo, la elasticidad cruzada negativa nos estaría indicando que la gasolina y la venta de automóviles que usan combustibles fósiles son complementarios. En este caso, un incremento del 33% en el precio de la gasolina disminuye la cantidad demandada de autos en un 6.6%, es decir, son bienes que son complementarios. A continuación veamos el otro concepto, que es la elasticidad ingreso de la demanda. Este concepto nos relaciona, nos indica cómo cambia la cantidad demandada de un bien ante la variación en el ingreso del consumidor. Sí, técnicamente es lo que mostramos en pantalla, es esa variación en la cantidad
demandada ante una variación porcentual en el ingreso del consumidor de, digamos, un 1%. Este cálculo nos puede dar lugar a, digamos, 4 posibles respuestas. En primer lugar, si el resultado del cálculo es menor a 0, como se muestra en la segunda columna, es menor a 0, nos estaría indicando la presencia de un bien inferior. Es decir, que cuando una variable sube, la otra baja. Más por menos es menos, de ahí el resultado menor a 0, es decir, negativo. Si aumenta, por ejemplo, el ingreso del consumidor, tiende a reducirse el consumo de ese bien. Por ejemplo, en el caso de México, las tortillas se consideran un bien hasta cierto punto inferior cuando se llega a cierto nivel de estatus económico. Ahora bien, también podría dar lugar a lo que se indica en la tercera columna, ¿sí? En donde la elasticidad ingreso de la demanda es igual a 0. En este caso no hay variación alguna en la cantidad demandada del bien ante el cambio en el ingreso. Si varía el ingreso, no hay variación en la demanda de ese bien. Si un ejemplo sería, por ejemplo, la sal de mesa. El hecho de que ganes más no quiere decir que vayas a comprar más sal. O el hecho de que ganes menos no quiere decir que dejes de comprar la sal. Dado que la sal ocupa un espacio muy pequeño en el presupuesto de una persona, no afecta en gran manera. Entonces, este es un ejemplo de bien esencial cuya elasticidad es igual a 0. Después, en la cuarta columna tenemos un posible resultado en donde la elasticidad ingreso de la demanda es mayor a 0, pero menor o igual a 1. Este es el típico caso de los bienes normales, en donde un aumento en el ingreso hace que la demanda aumente en una proporción igual o menor. Si aumenta en una proporción igual, es decir, que una variación en el ingreso va a dar lugar, una variación porcentual en el ingreso va a dar lugar a una variación porcentual en la cantidad demandada en la misma magnitud. Por ejemplo, un aumento en el ingreso del 20% daría lugar a un incremento en la cantidad demandada de ese bien exactamente en esa misma cuantía, es decir, 20 entre 20 da igual a 1, de ahí que ese resultado puede ser igual a 1 o menor a 1, pero mayor a 0. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser si aumenta el ingreso digamos que la elasticidad de ingreso de la demanda es 0.5, entonces un incremento en el ingreso del 20% daría lugar a un incremento en la demanda, pero en una proporción menor al incremento en el ingreso. En este caso, por ejemplo, si es 0.5, un aumento en el ingreso del 20% daría un incremento en la cantidad demandada de un 10%, por ejemplo. Y finalmente tenemos bienes cuya elasticidad de ingreso de la demanda es superior a la unidad, superior a 1. En este caso, una subida del ingreso genera un incremento proporcionalmente mayor en la cantidad demandada, de ahí que sea mayor a 1. Por ejemplo, un incremento en el ingreso de un 20% podría dar lugar a un incremento en la cantidad demandada superior a ese incremento, por ejemplo, en un 40%. De tal manera que 40 entre 20 pues nos da igual a 20, ¿sí? Nos da lugar a 2, perdón. En este caso es superior a 1. Por lo tanto es un bien superior o es un bien, digamos, de lujo. Veamos entonces la aplicación a un ejemplo como este. Suponga que el precio del kilo de salmón es constante y que se venden 11 kilos al día. Entonces el ingreso sube de 975 a 1025 dólares por semana. No se modifica ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad vendida de kilos de salmón aumenta a 15 por día. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es calcular la elasticidad de ingreso de la demanda del salmón
y analizar qué tipo de bien es. Lo primero es anotar los datos que nos da el ejercicio. Por ejemplo, sabemos que la cantidad demandada de salmón aumenta al pasar de 11 kilos a 15 kilos por día, es decir, aumentó. Y también subió el ingreso de 975 a 1025 dólares por semana. Ambas variables subieron, entonces más por más nos va a dar más, lo cual nos indicaría sí que el resultado va a ser positivo de entrada. Vamos a calcularlo de una manera más puntual. Anotemos los datos que nos da el ejercicio, que son esto, y recordemos que la fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda es la variación que experimenta la cantidad demandada ante una variación porcentual de, digamos, un 1% en el ingreso. Procedemos a reemplazar estos valores y bueno, tendríamos este cociente que salió de dividir 4 entre 11, que es 0.36, y 50 entre 975, que es 0.05. Aquí podemos apreciar la variación que experimentó el ingreso, que fue de 5%. Si multiplicamos ese 0.05%, es el 5%. Y la variación que experimentó la cantidad demandada de salmón, que es 0.36 o 36%. Entonces, observen los datos. La cantidad de salmón brincó de 11 kilos a 15 kilos, es decir, una variación del 36%. Y el ingreso pasó de 975 a 1025 dólares, es decir, una variación del 5%. A la hora de resolver este cociente observamos que el resultado no solamente es positivo, sino también es mayor a 1, lo cual estaríamos en presencia de un bien, en este caso estaríamos en presencia de un bien de lujo. En este caso podemos ver que un incremento del 5% en el ingreso hizo que aumentara la cantidad demandada de salmón en un 36%, lo cual nos estaría hablando de que el salmón es un bien de lujo o bien es un bien superior. Con esto concluiríamos este análisis. Espero que este video haya sido de su utilidad. Nos vemos en el siguiente video.